Por fin el mayor escándalo de todos los que acechan al Partido Socialista Obrero Español acaba saliendo a la luz. Hace apenas una semana atrás, Santiago Abascal sugería que su mayor temor de cara a un adelanto electoral es que se produjese un pucherazo, que se manipulase las elecciones. No nos sorprende demasiado después de que la propia Fontanera de Ferraz reconociese haber estado al frente del voto por correo. Y es que somos muchos los que tenemos cada vez más claro que el engaño del CIS de Tezanos tiene mucho que ver con justificar un vuelco electoral a corto plazo, y es que con un Pedro Sánchez acechado de corrupción hasta las cejas, solamente queda una opción posible: meter papeletas en las urnas y luego decir que la gente ama a Pedro Sánchez cuando verdaderamente no puede poner ni un solo pie en la calle. Por primera vez, esto no es una suposición, esto no es una sospecha, sino que Víctor de Aldama, mano derecha del sanchismo en muchos, pero que muchos frentes, y al que hasta ahora no se le ha podido desmentir una sola de sus afirmaciones, señala en el programa de Herrera en COPE que Indra, recordemos el que acaba contabilizando los votos, tiene mucho que decir de unas pasadas elecciones del Partido Socialista Obrero Español que huelen a pucherazo hasta la vuelta de la esquina. Alguna cosa que tenga que ver con Indra, de amaño de papeletas o de otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA, pero bueno, hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora. ¿Hablar de fraude electoral? Sí. Abiertamente. ¿Fraude electoral en unas elecciones en España? Sí, fraude electoral. Pues una acusación grave, señor Aldama. Y financiación ilegal, supongo que no le sorprendió que entrara en prisión Santos Cerdán, pero hay una empresaria que ante notario ha declarado, bueno, ante el Supremo, que llevó ella 90.000 euros en billetes a la sede de Ferraz. Acaba usted de decir que la Internacional Socialista pudo beneficiarse. No olvidemos que la Internacional Socialista, presidida al final por Pedro Sánchez, podría haber recibido, según usted, 10 millones de euros de financiación a través del rescate de Plus Ultra. Para usted es evidente que el partido actualmente en el gobierno se financia ilegalmente. Lo tengo clarísimo. Y es que por primera vez a las cosas se las llaman por su nombre. Ya sabemos que en España Telepedro, Telesánchez tiene pues monopolizado lo que es la opinión política. Sabemos que los equipos de opinión sincronizada también hacen acto de presencia en las cadenas privadas. Eso sí, fuera de nuestras fronteras, concretamente en Estados Unidos, la televisión estadounidense habla de esta manera de Pedro Sánchez. Gracias a Dios lo hacen además en habla hispana y todos podemos enterarnos de las lindezas que le dedican a nuestro presidente del gobierno. España sigue siendo el epicentro del escándalo. Creo que pocos tenemos ya dudas de que Pedro Sánchez no es un presidente. Es un actor frustrado, una especie de mentiroso patológico profesional con aires de redentor y con un alma de trailero que ha hecho de España su plató y que cree que puede seguir rodando su serie de drama turco con olor a manchego mientras que el país se desangra por la corrupción de su entorno, de la que él es precisamente el vértice. Pero fiel a su estilo y maquillado para la ocasión, en su comparecencia ante este magno escándalo, él pretende seguir tomándonos por tontos diciendo que no sabía. Por supuesto no sabía nada. Es decir, se pasa el día pegado al teléfono espiando a sus propios ministros, pero de repente no se entera de que su gente está robando a manos llenas y un milagro para su propio beneficio. En las últimas horas, la Guardia Civil ha recuperado 30.000 archivos secretos de su antiguo asesor personal. El famoso Koldo, yo se lo he mencionado, un tipo que empezó como su guardaespaldas y que terminó manejando millones de euros en contratos públicos que había intentado borrar antes de que le reventaran su chiringuito. Fotos, audios, documentos y entre ellos instrucciones concretas sobre cómo camuflar comisiones ilegales mediante facturas falsas con un método que, según Koldo, conocían todos los ministros. Un dinero que, según los investigadores, iban, además de las mordidas, a financiar el partido de Sánchez. Y este no es un caso más ni un titular de la oposición. Es la mayor red de corrupción política de la democracia española que está directamente conectada con un presidente, para colmo traidor, que pese no haber sido elegido nunca por ese pueblo en las urnas, ha logrado a golpe de traicionar a España, pactar con sus peores enemigos para trincherarse en la Moncloa. Una especie de chanchullo piramidal de intereses personales, lealtades compradas, delitos compartidos, donde tras verse implicado su ex número 2 y su actual número 2, ahora se sabe que su número 3 en el partido llevaba un listado de cargos a colocar en los ministerios como si el Estado fuera una agencia de empleo para amigos. Y mientras los escándalos estallan uno detrás de otro como petardos de feria, Pedrito el engominado sigue haciendo lo único que le sale bien: lloriquear en cámara, posar de mártir profesional y culpar a la oposición de los delitos que comete su propia gente. A Vox, al PP, a la extrema derecha, como si nombrarlos fuera un hechizo para esconder la mugre de su gobierno. Ridículo y profundamente peligroso, porque este personaje
Ha manipulado y destrozado las instituciones del Estado como si fueran su juguete personal. Ha convertido la Fiscalía en una máquina de guerra política, la televisión pública en una fábrica de lavado de imagen y los cargos de poder en una red clientelar de lealtades baratas, donde lo único que importa es cubrirle las espaldas. Hasta su fiscal general está siendo investigado por usar información secreta contra Ayuso, contra la presidenta de Madrid. Es decir, el fiscal que debería defender la ley violándola. Y el presidente al que debería caérsele la cara de vergüenza, si es que la tuviera, escondido tras bambalinas ensayando la próxima puesta en escena. España, señores, no merece esto, no merece estar en manos de un Pinocho engominado al que le crece la nariz cada vez que habla o promete. Un mentiroso patológico de moqueta roja al que no le importa, por poder, sentar a cogobernar a un cachorro madurista alimentado con el dolor del pueblo de Venezuela o a un golpista que tuvo que huir en el maletero de un coche por atentar contra la soberanía de España o incluso a un grupo de terroristas etarras nunca arrepentidos que llenaron nuestras calles de sangre. Un traficante de influencias vestido de estadista que ha hecho del poder una empresa familiar, de la mentira un proyecto de Estado y de la política un show cutre de supervivencia personal. Porque créanme que ni el maquillaje político, ni la cara de ¡ay, cómo lo siento!, ni las encuestas a medida pueden tapar esta peste a corrupción organizada. Con una esposa, Begoña Gómez, implicada en una trama de tráfico de influencias con contratos millonarios a dedo. Un gobierno que inyectó 2,5 millones de euros públicos a la empresa que luego premió a la mujer del presidente. Y todo esto mientras el CIS de Tesanos, es decir, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es un organismo público del gobierno, sigue gastando más de 1 millón de euros al año en encuestas manipuladas para fabricar una realidad paralela. Hace apenas 2 semanas defendía con uñas y dientes a Santos Cerdán, el capo intermedio del sanchismo, al que llamó víctima de acoso ultra. Hoy Cerdán aparece como el tipo que diseñaba el mapa de colocación de cargos en el Ministerio de Fomento, o sea, el que ejecutaba el reparto de cuotas, favores y mordidas. Y él, con el rostro que lo caracteriza, pues obviamente no sabe nada, señores. Pedro Sánchez ya ha cruzado todas las líneas y esto no es una cuestión de ideologías o de partidos, sino de decencia. Es una estafa nacional, de corrupción institucionalizada y una mentira convertida en régimen de un presidente que no gobierna, sino que ocupa el poder, que lo parasita, que se aferra como una garrapata al Estado porque su gran terror es perderlo, precisamente perder ese poder y enfrentarse a su realidad afuera. Cuando tenga que mirar de tú a los ojos a un pueblo que ya no le cree, no le respeta y no le quiere, y un banquillo donde va a tener que responder más pronto que tarde a todas sus fechorías. Y esto no es una mancha, es una cloaca sistemática que ha secuestrado el poder del Estado. Y la pregunta ya no es si lo sabía. La pregunta es ¿cuánto controló? ¿Cuánto avaló? ¿Cuánto encubrió? Porque solo un psicópata de moqueta roja, como les digo, puede salir a pedir perdón por haber confiado demasiado, mientras que su partido está siendo financiado con mordidas y su círculo íntimo chapotea millones de euros desviados. España no puede seguir gobernada por un hombre cuya relación con la verdad está clínicamente muerta. Un ególatra compulsivo que miente sin pestañear, gobierna sin escrúpulos y usa las instituciones como si fueran suyas. Y lo más grave, que lo hace con la sonrisa fría de quien ya no distingue la ambición del delito. Si España quiere salvar lo que queda de su democracia, tiene que dar por terminado este experimento populista que ha convertido la Moncloa en un escenario de teatro barato y nuestras instituciones en marionetas de un narcisista terminal. Esa es la realidad.